Bienvenidos a nuestro video sobre Ares, el dios de la guerra y la violencia en la mitología griega. En este video, exploraremos su origen, sus poderes y su papel en la mitología griega. Ares era hijo de Zeus y Hera, dos de los dioses más importantes en la mitología griega. Se creía que su lugar de nacimiento era en Tracia, una región en el este de Europa, cerca de la actual Bulgaria. Aunque su nacimiento estaba rodeado de misterio, algunos mitos dicen que Hera lo concibió sin la ayuda de Zeus, enfurecida porque su esposo había dado a luz a Atenea sin su intervención. Desde temprana edad, Ares se mostró como un niño difícil y temperamental, lo que a menudo causaba conflictos entre él y sus hermanos y hermanas. Se dice que Ares era especialmente cercano a su hermana menor, Enio, quien también era una diosa de la guerra y la violencia. Juntos, Ares y Enio se convirtieron en los representantes de la guerra en la mitología griega. A diferencia de otros dioses, Ares no era conocido por su sabiduría o estrategia militar, sino por su ferocidad y coraje en el campo de batalla. Se creía que su presencia inspiraba a los guerreros a luchar con valor y fuerza, y que podía hacer que incluso los soldados más débiles se sintieran invencibles. En la mitología griega, Ares también se identificaba con la violencia y el caos, lo que a menudo lo llevaba a cometer actos imprudentes y violentos. Aunque era un dios importante, a menudo se le presentaba en un tono negativo, y se decía que su amor por la guerra y la violencia lo convertía en un personaje antipático para muchos. El origen de Ares en la mitología griega está estrechamente relacionado con su papel como dios de la guerra y la violencia. Su nacimiento, su personalidad temperamental y su asociación con su hermana Enio lo convierten en un personaje complejo y fascinante para estudiar en la mitología griega. Ares era conocido por tener una amplia variedad de poderes en la mitología griega, muchos de los cuales estaban relacionados con su papel como dios de la guerra y la violencia. Algunos de sus poderes más destacados incluyen fuerza y resistencia sobrehumanas. Ares era un dios increíblemente poderoso y era capaz de soportar heridas que hubieran matado a cualquier humano. Se decía que podía enfrentarse a varios oponentes al mismo tiempo y aún así salir victorioso. Habilidad en la lucha y el combate. Ares era un guerrero experto y tenía habilidades sobrenaturales en la lucha cuerpo a cuerpo, como la capacidad de luchar con múltiples armas simultáneamente y la habilidad de esquivar ataques con facilidad. Se decía que su presencia en el campo de batalla inspiraba a los soldados a luchar con mayor fuerza y valor. Poder sobre la guerra y la violencia. Como dios de la guerra y la violencia, Ares tenía un poder sobrenatural sobre estas áreas de la vida. Se decía que podía causar guerras y conflictos entre los humanos y que su ira podía llevar a la destrucción y la violencia en el mundo. Inmortalidad y capacidad de transformación. Como un dios, Ares era inmortal y no podía ser asesinado por medios convencionales. También se decía que tenía la habilidad de transformarse en diferentes formas, como un toro o un pájaro, lo que le permitía moverse con facilidad y confundir a sus enemigos. Habilidad para curar. Aunque a menudo se le veía como un dios de la guerra y la violencia, Ares también tenía la habilidad de curar heridas. En algunas leyendas, se decía que Ares podía curar las heridas de los guerreros heridos en la batalla. Ares era un dios poderoso con habilidades sobrenaturales en la lucha y el combate, así como un gran poder sobre la guerra y la violencia. Su inmortalidad y habilidades de transformación también lo hacían un dios difícil de vencer. Ares es un dios importante en la mitología griega y aparece en muchas leyendas y mitos. Algunos de los más conocidos incluyen Ares y Afrodita. Una de las historias más famosas sobre Ares es su romance con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Se dice que Afrodita era la esposa de Hefesto, el dios herrero, pero tenía un romance secreto con Ares. La pareja fue descubierta por Hefesto y su venganza fue crear una red mágica que atrapó a Ares y Afrodita en la cama mientras estaban juntos. La pareja fue ridiculizada por los otros dioses inmortales por su aventura amorosa. Ares en la guerra de Troya. En la guerra de Troya, Ares apoyó al ejército troyano y luchó contra los griegos. Se decía que Ares disfrutaba de la violencia y el caos de la guerra y que incluso se unió a la batalla en persona. Sin embargo,
Ares también fue herido en la lucha y tuvo que retirarse del campo de batalla para curarse. Ares y su hija Alcipe. Según una leyenda, Ares tuvo una hija llamada Alcipe con la diosa de la caza, Artemisa. Alcipe fue secuestrada por el gigante Mimas y Ares la rescató matando al gigante en la batalla. Ares y las Amazonas. En otra historia, Ares se enamoró de la reina amazona llamada Pentesilea y la ayudó en la batalla contra los griegos. Sin embargo, durante la lucha, Ares mató accidentalmente a Pentesilea y se sintió profundamente arrepentido por su muerte. Ares y su juicio. En una historia menos conocida, Ares fue juzgado por el asesinato de Adonis, un joven amado por Afrodita. Ares fue declarado culpable y desterrado del Olimpo por un tiempo. Ares era un dios complejo y controvertido, que a menudo se asociaba con la violencia y la guerra. Aunque a menudo se le veía como un dios poderoso, también tenía sus debilidades y fallos, como su romance secreto con Afrodita y su arrepentimiento por la muerte de Pentesilea. El culto a Ares no era tan común en la antigua Grecia como el culto a otros dioses olímpicos. A menudo se le veía como un dios un tanto salvaje y violento, y su culto no era tan organizado o institucionalizado como el de otros dioses. Ares era más bien adorado en un contexto militar y guerrero, especialmente en Esparta, donde era considerado el patrón de la ciudad. En la ciudad de Tebas, se creía que Ares había ayudado a la ciudad a resistir una invasión, y se le honraba con sacrificios y rituales anuales en su honor. Además, se sabe que se le ofrecían sacrificios antes de la guerra y durante las batallas, en los que se le pedía su protección y apoyo. A menudo se sacrificaban animales, como toros y cabras, en su honor. Sin embargo, la imagen de Ares como dios de la guerra también era vista con cierta ambivalencia. A menudo se le veía como un dios violento y agresivo, que disfrutaba de la lucha y la destrucción. Por lo tanto, no era visto con el mismo nivel de respeto y reverencia que otros dioses más pacíficos y beneficiosos. El culto a Ares era más limitado en la antigua Grecia que el culto a otros dioses olímpicos, y su imagen a menudo estaba teñida de ambivalencia y conflicto. En conclusión, Ares era un dios importante en la mitología griega, asociado con la guerra, la violencia y la valentía. A pesar de ser uno de los dioses olímpicos, su culto no era tan común o institucionalizado como el de otros dioses, y a menudo se le veía con ambivalencia y conflicto debido a su imagen como un dios de la guerra violento y agresivo. Ares representa una faceta de la humanidad que muchos preferiríamos no tener que enfrentar: la violencia, la agresividad y la necesidad de luchar y vencer a los demás. Sin embargo, la mitología griega nos muestra que estas facetas son también una parte importante de nuestra existencia. En última instancia, podemos aprender de la figura de Ares que la violencia y la guerra nunca son la solución a los problemas humanos, y que la paz y la armonía son valores más valiosos que el poder y la fuerza. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la mitología griega y la figura de Ares. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre este dios fascinante y complejo. Recuerda que la mitología griega es un tesoro de historias y enseñanzas que aún tienen relevancia en nuestra vida actual. Esperamos que este video te haya inspirado a aprender más sobre la mitología y la historia en general. Nos vemos en nuestro próximo video.